Hay palabras, y las palabras son acciones que son de moda. Desde ese horrible chévere que significa no solamente nuestro empobrecimiento intelectual o de inteligencia y en nuestra imposibilidad de comunicarnos, hasta coyuntura, crisis puntual y algo que es maravilloso ahora. Todo lo que es social es bueno. Usted va a pedir dinero para una biblioteca y dice, si es una cosa social, nosotros no damos sino para lo social. Si del gobierno, por supuesto, todo lo que es programa social, eso que se llama el Fondo Monetario, que nadie sabe lo que es, y ya del cual todo el mundo habla bien o mal, si es para una cosa social, le damos el dinero. Y yo humildemente busqué en los diccionarios, en enciclopedias, y yo tenía la impresión que social era todo, porque todos somos seres que pertenecen a una sociedad. Eso es un milagro. Ahora todo lo que es social, por ejemplo, uno va a pedir para una biblioteca. No, si no es una cosa social. ¿Qué es social? Es solamente la comida, pero como tampoco dan la comida, entonces uno empieza a preguntar lo que es social. A Eduardo Fernández, además de la amistad que lo une a Carlos y a mí, al cual hemos hecho, primero Carlos y yo, después yo, él dijo, Eduardo, ¿cuántos programas hemos hecho juntos? Me dijo, serán de 30 a 40, y dije, no, como yo tengo todo, 62. 62 programas hemos hecho juntos, de manera que a lo largo hemos visto cómo eres quizás de las personas que si se puede llamar evolución. Has evolucionado, pero hacia el bien, en el sentido de que has ido comprendiendo muchas cosas, y la que no has comprendido, has tratado de comprenderla a través de un estudio muy riguroso. Tanto sí que si fuera por eso debería ser presidente, porque yo creo que la persona que ha estudiado más, que ha preguntado a gente más diferente, por decir gente, por decir ideologías, por decir sociedades, por decir países, inclusive por decir idiomas, que no es el tuyo, que lo estudiaste como un escolar, aprendiste inglés, en el cual hoy día no se puede, porque es el esperanto, ¿no? El famoso esperanto del que tanto esperaban, para prepararte. Si hubiera sido por eso, no creo que ningún candidato presidencial se ha preparado más para entender este país que Eduardo Fernández. Lo he dicho en muchas ocasiones, en las cuales, por fortuna, muchas veces no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, entre ellas la puntualidad. Una vez más, lo salvó una persona por no llegar a la hora, pero yo estoy segura que con esa voluntad de trabajo lo aprenderá, y ahora tiene una fundación. Y yo me pregunto si esa fundación tiene un motivo, Eduardo, de hermanita de caridad, de lo que te quedó por ser maestro, porque se reúne gente muy diversa a estudiar a Venezuela, como si no la conociéramos, y a la vez es verdad y es mentira. Nosotros, los que queremos Venezuela, queremos conocerla y nos da continuas sorpresas. Y por no conocerla, no sabemos manejarla. ¿Tú crees que, digamos, esa fundación o esa casa de estudios que tú tienes puede ayudar a hacérnosla conocer, pero que de ese conocimiento pueda servir para que algún día seamos mejores? Los que vamos ahí, o los que a veces quisiéramos ir y no podemos ir, pero que la leemos, los que asisten muy seriamente y oyen a diversas personas, o una vez más es un esfuerzo enorme que... Mira, Sofía, y como te quiero decir que estás muy bienvenido. Muchas gracias. Porque no te estoy invitando como político, no invito a políticos, sino al hombre que está tratando una vez más de hacer un trabajo. Por eso hice el prefacio un poco largo. Tú sabes que me impresionó mucho cuando me dijiste que hemos hecho más de 60 programas juntos. Sí. Durante un tiempo cuando hacíamos las conversaciones con Carlos y contigo, y después los programas que he hecho contigo. Me impresionó muchísimo. Ahora, fíjate tú, después de 1993, cuando yo había culminado un periodo muy largo de un activismo político muy intenso, yo dije, caramba, yo creo que tenemos que repensar a Venezuela.
tenemos que ver cómo hacemos un centro donde podamos reunirnos gentes de distintos puntos de vista, a meditar qué pasa con nuestro país que, teniendo tantas y tan hermosas posibilidades, sin embargo, no las hemos aprovechado a plenitud. Y yo además pensaba que hemos tenido cada 5 años una gran ilusión y después grandes frustraciones. Y se hacía de nuevo una gran ilusión. Y los gobiernos pasaban de distintos partidos, de distintos presidentes, y no lográbamos hacer las cosas que a mí me parecía que debían hacerse en Venezuela. Entonces dije, me voy a retirar un tiempo, y por cierto que... Sí, esa retirada es estratégica. Y por cierto que es a un convento, porque eso fue un convento, el sitio donde tenemos la Fundación Pensamiento y Acción, donde funciona además un instituto de estudios políticos que se llama IFEDEC, sí, y que lleva el nombre de alguien que fue muy amigo tuyo, Arístides Calvani. Que yo creo que es el gran amigo de Venezuela. Sí, señor, un hombre que la muy... quiso y la sirvió, y por quien Carlos y yo, y creo que al país le debemos inmensamente. Yo creo que fue Y un hombre también muy creo útil. que es muy importante, sin tener que halagarte, que hayas sido tú el que hayas representado a todos nosotros los venezolanos en un momento que lo recordamos en un aniversario Así no es. grato, porque era por... Bueno, Claro. Bueno, pues entonces, en la tradición esa de Arístides Calvani y todo lo demás, nos encerramos allí, gente de distintas corrientes. Incluso a mí me hace mucha gracia que cuando promoví la fundación, llamé a algunos y les dije, cuidado si aceptan mi invitación, porque oigo que sus nombres se mencionan para ir a altas posiciones del Estado y del gobierno, y a lo mejor asociarse en esta empresa de repente les limita esa posibilidad. Por ejemplo, yo invité a Luis Justi antes de que lo nombraran presidente de Petróleos de Venezuela. Digo, sí, cómo no, invité a José Ignacio Moreno, que después lo nombraron presidente del CENIAT. tú no me puedes nombrar en algo para que me nombre algo que le dé dinero a la cultura. A la cultura, sí. Pero no ministro, sino algo maravilloso. Invité a Antonio Casas González, que después fue designado presidente del Banco Central de Venezuela. Invité así gente, incluso alguno de ellos fue ministro. Chico, yo estoy bien ninguneada y negreada y judizada, porque ni un papelito pinche me mandaste. Estoy obligado a llevarte pronto para que conozcas el sitio, que además es muy bonito. Segundo Platón, si yo te he invitado y tú me dijiste, no, yo no salgo de aquí, me dijiste una vez que hicimos un programa de radio allá en tu oficina, en el museo. Bueno, entonces, Sofía, dijimos, vamos a estudiar las cosas, ¿no? Y hemos tenido mucha suerte porque nos asociamos también con un instituto que se llama el International Republican Institute. ¡Qué bien! Sí, que es una gente que tiene plata. Y te estoy hablando, qué buena pronunciación te estaba hablando. Y que nos ayudó a financiar una investigación sobre los valores democráticos en Venezuela. Porque estamos muy empeñados, y en esto, por cierto, el iniciador de eso fue Carlos Rangel, la modernización de la economía venezolana. El que Venezuela se olvide de tanta literatura pasada de moda socialista o capitalista de Estado y que entráramos en un proceso de modernización de la economía venezolana. Pero esos no pueden ser procesos sobreimpuestos en una cultura paternalista y en una cultura tradicionalista. Entonces hicimos una investigación sobre los valores democráticos, sobre los valores, sobre los principios y los puntos de vista que tiene el venezolano común, a ver si esos principios se adecuaban a las exigencias de la modernización económica. Y la conclusión es que hay muchos motivos para preocupación, pero muchos motivos también para el optimismo. Hay muchos valores positivos en el pueblo venezolano que tenemos que aprovechar para que Venezuela se haga un país moderno desde el punto de vista económico. Y yo creo que la modernidad consiste básicamente en ofrecer igualdad de oportunidades para todos los habitantes, que no sean solamente una minoría la que puede desarrollar sus talentos y sus posibilidades y sus recursos intelectuales, sino que todos los venezolanos tengan, a través de la educación, la posibilidad de incorporarse a la producción, a un trabajo moderno, a un trabajo bien remunerado. Ya, Eduardo, hace unos días salió un artículo de alguien que estimamos mucho todos por su capacidad de trabajo, de la puntualidad, le da una gran importancia al reloj, de Hans Neumann, que se llama Recursos Humanos y el Tiempo Perdido. Y dice que a casi la mitad de 1996 nos damos cuenta que la nueva, entre comillas, política económica se asemeja mucho a la intentada en 1989.
Perdimos entonces 7 años muy importantes, imposibles de recuperar, aunque existiera la mejor voluntad y empeño del gobierno. Y él habla de los recursos humanos, que es lo único que es absolutamente irrecuperable. Entonces allí me viene una pregunta, porque todo el mundo sabe que Hans Mann no es un activista político. Además no es un hombre que se pronunciaría nunca ni por Caldera, ni por Pérez, ni por ni cualquier cosa, sino él es un hombre que va pensando, él es un hombre, yo te diría que, por eso hemos hablado muchas veces de ti, del esfuerzo de comprensión, él trata de comprender. Y yo creo que la pregunta mía es decir, ¿con qué derecho podríamos ser optimistas cuando en un trabajo, que por cierto, yo creo que por falta de dinero, no sé, no lo hemos tenido todos, me gusta porque es chiquito, porque es sin pretensión, está hecho por Eduardo Fernández, ni siquiera funciona su nombre en la portada, se llama Cultura Democrática en Venezuela, que yo he leído y cada vez que he podido, lo he tenido que hacer hasta que se nos echó a perder un poco la página, no tenemos con qué comprarla, eso lo digo para ver si me regalan una. Xerox, por ejemplo, me podría regalar una y le hago una cuña bellísima. Y tú dices, creemos en conclusión que el venezolano sí tiene claro qué es la democracia y qué democracia quiere. Su deseo está lejos de su realidad. Quizás sus actitudes, si los vamos a ver en el capítulo siguiente, yo no se los voy a leer, por supuesto, son más parecidas a un sujeto que espera que alguien le dé lo que desea, que a un grupo de personas que trabajan por hacer lo que quieren. Una posición así está expuesta a una resignación posible. La democracia es buena, pero no es para nosotros, y ello abre caminos muy inciertos. Y la pregunta es, creo que es importante la lectura, pero perdón, es que si con todo lo que sabemos, con todo lo que tú estás estudiando, con todos estos números que tenemos aquí, que el 81% de la población no cubre sus gastos mínimos de subsistencia. Alguien puede decir, qué maravilla, Venezuela es el país más rico del mundo, Venezuela tiene el subsuelo mejor del mundo, el clima es maravilloso, porque tiene gente como Eduardo Fernández que se ocupa, porque tiene periodistas como la que está aquí, que se llama Elena Bloch, que es una periodista primera, que ese grupo de maravillosos que te está acompañando en todo, gente como uno, como María Teresa Castillo, que acaba de... Hay razones para ser optimista. Bueno, yo creo que justamente porque el país tiene muchas posibilidades, tenemos que tener un optimismo fundamental, porque si hacemos las cosas bien hechas, el problema es que hemos administrado muy mal a este país. El problema es que se han cometido muchos errores que tienen que ver... Pero es que errores tras errores tras errores y seguimos perdiendo. Pero yo confío, Sofía, porque si no... En la divina providencia. No. Pero por eso fíjate lo que te puse. Me parece muy bien, me siento muy feliz y te felicito por esas esculturas ingenuas que son tan bellas, ¿no? Son hermosas. Bellísimas. Además, tú sabes que en mi familia tenemos un escultor, de modo que sí, él debe estar disfrutando mucho ver estas esculturas que tú has tenido hoy aquí. Ahora mira, la clave está, como lo dice Hans Neumann, en la capacitación del recurso humano, en la educación de la mayoría de la población. Lo grave es que estamos retrocediendo en materia de educación muchísimo. Bárbara. Uno de los logros más importantes de la democracia había sido el esfuerzo cuantitativo que se había hecho en educación. Pero resulta que ahora estamos haciendo disparates. Se cerraron las escuelas técnicas, no se educa para el trabajo, no nos ocupamos del preescolar, no nos ocupamos de la educación básica. Se gasta más dinero donde hay menos gente, que es en la educación superior, y se gasta menos dinero donde hay más gente, que es en el preescolar y en la básica. Y además es que es la única que puede realmente generar luego mejores. Así es, no nos ocupamos de capacitar y de actualizar a nuestros maestros. E incluso yo creo que fue un error haber eliminado las escuelas normales. Esto es un motivo de discusión que yo he tenido con muchos maestros, porque entonces se llevó la educación de los maestros a la universidad. Pero muchas veces van a las escuelas de educación no gente que tiene vocación de maestro, sino gente que no logró admisión en las otras facultades, entonces terminan siendo admitidos aquí, pero no tienen la pasión por enseñar que supone el ejercicio de la docencia. Tú estás diciendo eso, y eso me recuerda a algo que tú podrías explicar. También cuando los muchachos nos sirven para mucho, los meten en las escuelas militares, y de ahí salen los cadetes, los capitanes, ¿cómo se llaman? Los comandantes y los generales.
¿Eso qué significa? Yo creo que tiene que haber una más rigurosa y más exigente orientación vocacional, que la gente vaya, el servicio militar es un servicio muy importante, pero tiene que tener vocación para el servicio militar. Pero mucho más importante, con todo respeto por la actividad militar, es la docencia. Fíjate tú, a un héroe de la guerra en el Japón le quisieron dar un reconocimiento nacional. Sí. Tú conoces el cuento que lo ha echado, por cierto, un intelectual, historiador venezolano muy apreciado por mí, que es Manuel Caballero. Le quisieron dar una condecoración. No encontraban algo que fuera suficientemente honorífico y entonces buscaron lo más grande que podían darle, lo declararon maestro de escuela. Porque en el Japón, un maestro de escuela es tratado con una gran dignidad. Pero si óyeme una cosa, como yo soy inmigrante, a mí cuando me decían un maestro era una cosa increíble, sí, una cosa... Entonces, nuestros maestros en Venezuela en este momento están muy maltratados, muy mal pagados. No se hace un esfuerzo suficientemente grande para capacitarlos, para actualizarlos, para hacerlos sentir autoestima, para que el país les diga cuánto reconocemos el esfuerzo que supone la enseñanza y la docencia. Entonces yo creo que ahí tenemos que concentrar nuestro más grande esfuerzo. Otro amigo tuyo, te voy a citar muchos amigos tuyos en esta conversación. Tuvo mucho éxito su programa. Otro amigo tuyo, que es Luis Alberto Machado, ha dicho una frase impresionante. Dice, si llegara de repente un gobierno y despoja a todos los ricos de todas sus riquezas, se las regala a todos los pobres que hay en Venezuela, al cabo de poco tiempo los pobres volverán a ser pobres y los ricos volverán a ser ricos. ¿Por qué? Porque hay un problema cultural, un problema de educación. Si educamos a todo el país, si hacemos un gigantesco esfuerzo en materia de educación, la gente aprenderá a producir riqueza, a defender la riqueza, a el ahorro, la virtud del ahorro, que es tan importante, sobre todo para confrontar situaciones económicas tan difíciles como las que estamos pasando ahora con la inflación, y apreciar la propiedad, que es clave para el éxito de un país. ¿Tú te sientes entonces, maestro, al tener tú esa autoestima, la reinviertes hacia tu persona y tienes la autoestima porque en el fondo lo que estás es enseñando? Pero vamos a un mensaje para seguir, porque si no caemos en lo que no quisiera preguntarle, y no le preguntaré nunca a Eduardo Fernández, que le preguntan todos los días, porque aquí no se invitan a políticos, porque no queremos mentiras viejas, sino queremos verdades que nos hagan sentir que... Yo soy muy pesimista, pero que ustedes quizás puedan ser optimistas. Entre otras cosas, por ejemplo, yo soy optimista, yo creo que algún día yo veré a Eduardo con un Omega Constellation, por supuesto que comprado en Casa Cupelo, porque ellos están en la deuda, y venir a la hora al programa, venir a la hora a las invitaciones que yo le hago, que no va nunca. ¿Cómo va a venir a mis invitaciones si viene tarde a mi programa? Yo protesto, tengo una hora aquí esperando para que hagamos este programa. Y no me invita a esa escuelita que él tiene ahí. Tú sabes que hasta puntual me he puesto y he estado llegando puntual a todos. Pero para ser puntual, el Omega Constellation, mira. Y la familia Cupelo es una familia muy apreciada por mí, estamos hasta emparentados. No me digas. Sí, por eso que yo estoy últimamente estoy sumamente puntual. Le voy a decir que te regalen un reloj de eso. Mira, Eduardo, no es malo. A mí el otro día me decía alguien que a la hora de las comparaciones mitológicas, ya que estamos tan escolares, fíjate que me lo escribieron, hay quienes ven en caldera a Júpiter y quienes por el contrario lo ven como Saturno que devora a sus hijos. Por supuesto, se referían a ti, pues estábamos hablando de ti. ¿Cómo quién lo ves tú? ¿Como Júpiter? No, yo lo veo como... Zeus o Júpiter, lo llaman así, en esas conversaciones que la gente habla en clave, que todo el mundo entiende, porque además todos los teléfonos están intervenidos. Porque tú sabes que aquí hay libertad de expresión, libertad de todo, pero para que todo sea igual, ¿no? Mira, yo realmente no lo veo asociado con ninguna figura mitológica, lo veo como un venezolano que se empeñó en volver a ser presidente y que hay que rogar porque salga bien, porque está conduciendo la nave del Estado. ¿A quién rogamos? Yo le ruego a Dios, yo tengo mucha fe religiosa y le pido a Dios que lo ilumine para que haga las cosas bien. Él se empeñó en volver a ser presidente y no quisiera que él tuviera que decir una frase tan amarga como la que dijo el general Páez, que también se entercó nuevamente en ser presidente. Y Páez decía esta frase al terminar su autobiografía, decía,
Los avatares de la política me llevaron de nuevo a la presidencia de la República y no me alcanzará vida para arrepentirme de haberlo hecho. Porque Páez volvió en su, no segunda, en su tercera presidencia. Fíjate, aquí el otro día me dijeron que yo lo hice a propósito. Y dije, no, eso es para que yo, que tú dices que no se usa. Me dijeron, ay, pero ese director tuyo, él no sabe que esos son trucos que nosotros hacemos para que vean que eso sí funciona. Así es. Mire qué bien funcionó. Mire cómo suena, mire. Ahora lo voy a poner ahí. Esto que estaba tocando Eduardo. No, chico, es el otro, para decirme que tengo las baterías bajas. ¿Cómo están las baterías tuyas? Muy cargadas. Motorola, Artepeter, todas estas maravillas, todo eso que yo ando de comunicación, eso es Artepeter en el edificio Plaza. Eso no fue casualidad. Las casualidades, la divina providencia, las posibilidades de que todo venga del cielo, no. Eso es trabajado por nosotros, el equipo, para que ustedes crean en lo que vendemos. Muy bien. Mira, Eduardo, dime una cosa. Tú me decías que no crees en la tercera presidencia, pero tú no voy a caer en eso. Voy a decir lo que me decía Nuño a mí, a quien sí recordamos. Me decía Juan Nuño. Pero vamos a terminar con Páez, con la tercera presidencia de Páez. No, te decía la frase esa que él pone al final del segundo tomo de su autobiografía, dice: no me alcanzará vida para arrepentirme de haberme empeñado en volver a ser presidente, porque aquello fue una tragedia que desembocó en la guerra federal, en aquella guerra tan sangrienta y tan trágica que vivió Venezuela en el siglo XIX. Yo por eso abrigo la esperanza, deseo vehementemente que el gobierno encuentre el rumbo y que el gobierno del presidente Caldera pueda superar esta crisis tan prolongada y tan larga que está viviendo Venezuela. A veces veo que están tomando medidas en una dirección que me parece acertada, pero que tienen que tomar medidas muy completas. Ahora, pero en todo caso, yo creo que habíamos convenido en que no íbamos a hablar de política. Pero esta pregunta me pareció muy buena, porque me la hizo alguien que sí va a la escuelita. Digo la escuelita con mucho respeto, porque esas son las que de verdad nos enseñaron con la maestra y todas esas cosas, un poquito lo que sabemos leer y escribir. Bueno, por lo menos tratamos. ¿Qué piensas tú? Porque eso va con mucho después con lo que tú eres profundamente, con el programa económico de la Agenda Venezuela. Me han dicho que el ministro de Hacienda va a constituir una oficina para el seguimiento del programa, que no será esto para controlar a Teodoro, en todo caso para reiterar la tendencia contralora del Estado y su intervención. Me pareció que era una pregunta inteligente, que realmente no pertenece al mundo politiquillo, sino de verdad a un quehacer venezolano. Por eso sí te la hago a ti. Cuando el presidente de la República anunció su rectificación, su cambio, su viraje, el 15 de abril... Justamente es la fecha que yo tengo. Sí, de alguna manera estaba admitiendo, estaba reconociendo que se había equivocado, que había estado equivocado, porque era un cambio total en relación con el discurso electoral y con lo que fue la actitud del gobierno en los primeros 2 años y meses de la actual administración. Era una gran rectificación. Yo algunas veces dije que le hubiera quedado mucho más elegante al presidente de la República hacer lo que hizo Mitterrand en Francia. Mitterrand llegó sobre una plataforma socialista y llegó un momento en que se dio cuenta de que ya el socialismo no era posible, si es que alguna vez lo fue. Y se dirigió a la nación francesa y dijo: franceses, yo quiero decirles con toda sinceridad y con toda franqueza que estaba equivocado en mi diagnóstico y que vamos a hacer una política totalmente distinta. Y los franceses entendieron y aplaudieron aquel coraje y aquella sinceridad. Pero lo cierto es que el 15 de abril el presidente Caldera le da un cambio total a su concepción y retoma un camino de modernización y de apertura económica. Lo que a mí me angustia mucho es que se quede en la mitad del camino, que no se haga una política completa. ¿Qué quiero yo decir por una política completa? El gobierno intenta enjugar el déficit solamente sobre la base de sacarle más dinero a la población, a cada uno de los venezolanos. Por eso. Nos sacan más dinero por la vía de los impuestos, el aumento de la gasolina, el aumento de las tarifas, el aumento de los servicios públicos. ¿Y cuándo se va a ver? Y el drama está en que el gobierno no hace sacrificios correspondientes, porque si ese dinero es para seguir manteniendo el hipódromo en manos del Estado, las empresas quebradas en manos del Estado,
los Pero enclaves... tampoco los pueden vender porque nadie quiere comprar Los enclaves del clientelismo político, no, yo creo que si se hacen las cosas bien habrá mucha gente interesada en invertir en Venezuela, pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, están claros los sacrificios de nosotros, de los ciudadanos, de la población. Tenemos que pagar más. ¿Cómo que si están claros? Si la gente... Gravísimo. Bueno. Pero en cambio los sacrificios del gobierno no están claros para nada. También, ¿Qué sacrificio van a hacer ustedes, señores del gobierno? ¿Qué sacrificio va a hacer el Estado? ¿Van a seguir manteniendo esa especie de juguetelandia de empresas públicas que son enclaves de clientelismo y además fuente de corrupción y de muchas corruptelas? ¿Van a seguir manteniendo eso? Entonces no vale la pena el sacrificio. ¿Sabes que lo que es horrible para las generaciones, y eso casi no debería uno decirlo, que la gente está tan acostumbrada, empieza, tú sabes, consuelo, mal de muchos, consuelo de tontos, pero no ven la corrupción en Argentina, pero no ven la corrupción en Colombia, pero no, entonces yo tengo la impresión, ¿con quién estaba hablando yo? Con alguien bien inteligente que me decía algo de Colombia, que lo de Samper, y me decía, no, porque fíjate lo recio que son los colombianos, que con todo esto Samper se volvió a la silla y todo. Yo le dije, por lo contrario, yo creo que eso va a reblandecer la moral, eso va a hacer todavía más blanda la gente, porque ellos resistieron y demostraron que estaban dispuestos a juzgar. En Venezuela nadie se ha castigado a unos pobres soquetes ahí, pero alguien serio, nadie ha tenido un castigo. Pero hablando con Eduardo, uno realmente se ve obligado a hablar de cosas más serias, porque uno quisiera que esas cosas se dijeran y se hicieran y comprendieran que se hablan con sinceridad para mejorar Venezuela. Pero, Eduardo, tú tienes, me lo decía Juan, eso me lo decía Juan Nuño, yo lo copié una vez y te lo puse como para ti, que decía que tenía que tener mucho cuidado con la palabra ética, que ustedes mucho lo usan en las conferencias de ustedes, y está también de moda, así como en lo social, ¿no? Con la ética en la política, porque no podía, decía Juan Nuño, o más bien no debía abusarse de ella a la hora de justificar la gestión del gobierno. O en otras palabras, ¿qué opinas tú de la palabra ética frente a la palabra eficiencia? ¿O será la falta de eficiencia gubernamental una falta de ética tan grave como la corrupción? Es decir, yo creo que un obrero es cualquiera, un médico, un político, que no cumple, aunque no robe un centavo, porque eso es una falta de ética. El problema contigo, Sofía, es que tú, junto con hacer preguntas interesantes e inteligentes, adelantas de una vez la respuesta. Yo creo contigo que la ineficiencia... Gracias por el regaño. No, me parece que además es que la pregunta sugiere la respuesta también, en el sentido siguiente: el que el Estado funcione tan mal, el que se despilfarren los recursos, el que colapse, por ejemplo, la atención a la salud de los ciudadanos, el que la educación se esté degradando cada día más, puede no ser un hecho de robo directo y vulgar, pero es un acto contra la ética. El Estado tiene la obligación moral de funcionar eficientemente para atender los servicios básicos de la población y las necesidades básicas de la población. El should, el condicional, sí. Eso es de los tiempos más peligrosos. Una de las grandes perplejidades que tiene el actual presidente de la República es que el Contralor General le diga que en este gobierno hay más corrupción que en el gobierno anterior, porque él sentía que bastaba con que llegara a la presidencia de la República un hombre de fama intachable, de honorabilidad, para que se acabara la corrupción. Y resulta que tú pones a San Francisco de Asís de presidente de la República y va a seguir habiendo corrupción mientras mantengamos un Estado del tamaño patológico que tiene el Estado venezolano, mientras mantengamos esa permisería tan complicada y esas alcabalas administrativas que son la fuente de la corrupción. Allí es donde están todas las ocasiones, todas las tentaciones para incurrir en la corrupción. Entonces tú tienes que simplificar las cosas. Los suizos incurren en muy poquitos actos de corrupción, porque es muy difícil la corrupción allá en Suiza, y cuando se presenta es muy severamente castigada.
Ahora tú traes un suizo para Venezuela y salvo que sea muy virtuoso, al cabo de un rato termina metiéndose también en lo de la corrupción. Tú llevas un venezolano a Suiza y no incurre en actos de corrupción, ni siquiera tira un papel en el suelo, se porta como nos portamos aquí cuando vamos al metro. ¿Al museo? O al museo, que es una Venezuela de excelencia la que el museo y el metro han hecho. Es verdad. Y en Pensamiento y Acción tampoco tiramos papeles en la calle, y estamos tratando de seguir el ejemplo de ustedes. Entonces, el problema no es solamente la responsabilidad moral, que es muy importante, la formación, la educación, etcétera, sino que tú desmontes todas esas estructuras del Estado que estimulan la corrupción, que promueven la corrupción, que favorecen la corrupción. Leí en estos días una frase muy dura de un autor que decía: donde quiera que un ser humano tenga la posibilidad de robar, salvo una minoría muy virtuosa, incurrirá en la tentación. Ahora, si tú dejas las tentaciones abiertas, si tú dejas las posibilidades abiertas, pues van a ocurrir cosas de esas. Por eso mi recomendación sería la siguiente. El ministro Petkov, que ha resultado ser una revelación como neoliberal, está planteando la reducción del tamaño del Estado, pero yo le conté a Teodoro, que con quien tengo alguna relación de amistad. ¿Alguna? Algunas, sí, no es que somos íntimos, pero tengo amistad y además deseo que tenga éxito, porque, caramba, algún día tenemos que tener éxito y ojalá que él lo tenga. Has usado 2 veces alguno, eso me gusta. Bueno. Porque quiere decir que eres tan pesimista como se debe Entonces ser, yo le decía, mira, Teodoro, tú no tienes idea de lo que es la administración pública por dentro. Tú normalmente lo que has hecho es tirarle piedras o tiros a la administración pública, pero en este caso estás dentro. Y le conté esta anécdota. ¿Cuán dentro está? Bueno, está en el Ministerio de Cordiplante, se supone que... Pero eso significa cuán dentro. Vamos a ver, en todo caso le han dado bastante autoridad, vamos a ver cómo la administra. Cuando Eisenhower ganó la presidencia en Estados Unidos, el presidente saliente era Truman, y Truman dijo: pobre Ike, él viene del establecimiento militar, donde cuando se dan órdenes, generalmente pasa algo, y viene a la Casa Blanca, dará órdenes y no pasará nada. Ahora, si eso se decía de la administración norteamericana, que al fin y al cabo es bastante más eficiente que la administración venezolana, toda esta literatura que Petkov y compañía están cultivando de que hay que privatizar y que hay que adelgazar el Estado, no va a quedar en nada. En el Newsweek, unos muy inteligentes, porque Teodoro es muy inteligente, Así es. Decía que para reducir ese monstruo que tenemos, hay que poner en la calle, ya además están bastante en la calle los que no están, 700.000 personas. Claro. Pero no eso no es no lo dice porque es un hombre malvado, no, sino ha estudiado la monstruosidad, lo que tú decías, el gigantismo del Estado. El problema es el siguiente: primero, a cada uno de ellos hay que pagarle sus prestaciones. No toques esa palabra, cierra ese piano. Entonces, pero resulta que las prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado hace rato que no existen porque el Estado las gastó. Se las robaron. ¿Sí? Pero hay manera de pagárselas. El Estado podría privatizar muchas y muy importantes empresas. Ahora, todavía Teodoro y Caldera le tienen miedo, por ejemplo, a privatizar por lo menos algunas de las empresas que están vinculadas con el complejo petrolero venezolano que se llama PDVSA. Pero no, entonces vuelven otra vez al viejo socialismo y al viejo populismo y dicen: no, ahí está comprometida la soberanía del Estado. Pamplina, el Estado norteamericano es el Estado más soberano del mundo y el Estado norteamericano no es dueño de ninguna empresa petrolera. El Estado norteamericano no es dueño de ninguna empresa, ni petrolera, ni siderúrgica, ni de aluminio, ni de nada. No, y podemos dar otros ejemplos de países muchos países muy exitosos. Entonces, tan exitosos como pueden ser un país, porque tienen siempre cosas. Entonces el drama que está planteado aquí es que no es arrojar a la calle, es con toda dignidad reinsertarlos en otra actividad. Resulta que yo tengo aquí tantos generales, arriba tengo a Daniel, aquí te tengo aquí y ahora a Peluche, y me trae esa revista, y me dice: esa revista es de Eduardo, y esa revista dice Ética y Nación, y todo lo que él está diciendo está en eso. Pero qué fastidio, déjeme tranquila, yo hago mi programa, ¿no? Caramba, ¿no? Como les he hecho una cuña a los relojes, que ya yo no necesito, porque desde hace un tiempo estoy utilizando un relojito que tú me mandaste, de lo más modesto que produce Omega, pero muy bueno. Y por eso que estoy llegando puntual últimamente. Pero ahora me dicen que sí ese otro comercial.
que a lo mejor te gusta más. ¿Cuál es? Tú usas cauchos Pirelli, ¿verdad? Esos son los mejores del mundo. Para no resbalarse. Para no resbalarse hay que usar los cauchos Pirelli. Y para Pero afinar en seco. para hacer cultura. Los cauchos Pirelli, tú no te imaginas, no han hecho la posibilidad de un tercer salón de cultura. Lo que hace pensar que no todo tiene que venir del gobierno. Fíjense que ese salón del cual se habla en toda Sudamérica y al cual está unido ahora Brasil, Colombia, posiblemente Ecuador y casi seguro Italia o otro país europeo, para gente joven, porque en Venezuela la mayoría somos jóvenes. Así es. Ahí somos jóvenes. Entonces, eso es posible, porque son una empresa privada que ha comprendido y cree en el país. Y por eso la cultura rueda en Pirelli. Pero esa revista yo no la conocía, porque tú tampoco me mandas nada. Pero tú dirás que nada es regalado, que yo me tengo que suscribir a ello, ¿verdad? El segundo número, sacamos el primero que se llama Modernización de la Economía y Economía Social de Mercado. Y este segundo número... Te diré una cosa, que en el Museo de Arte Contemporáneo tenemos la mejor biblioteca cultural del país, ¿no las puedes mandar? Te voy a mandar las dos revistas que por una módica suma pueden ser tuyas los dos ejemplares. Pero una módica suma nosotros lo aceptamos. Muy módica. Yo voy a conseguir un señor que me las mande. ¿Y tú sabes cuál es la idea, Sofía? No. Que yo me obstiné del debate intrascendente, chiquito, del pleito por eso estás parroquial. aquí. Por eso estoy aquí. Y entonces, la revista es una invitación a elevar la categoría intelectual y política y moral del debate. Entonces ahí hay artículos de gentes muy variadas. Ahí está, por ejemplo, un artículo de Pancho Rivero, que es un profesor de filosofía de la Universidad Metropolitana. Qué maravilla, yo vi un programa de él con mi amigo Román Rojas. Buenísimo, buenísimo. Hay un artículo de Pepe Rodríguez Iturbe, por ejemplo, que es uno de los políticos intelectuales que hay en este país. De mi amigo Ovidio Pérez. Hay una contribución de Ovidio Pérez Morales, hay una contribución de Ramón Guillermo Aveledo y una de Luis Piñerúa sobre el tema de la ética y de los valores que tenemos que presentar para enfrentar el tema de la corrupción. La ética como fundamentalismo es peligroso, ¿sabes? Como fundamentalismo cualquier cosa es peligrosa. A propósito de lecturas, ¿tú qué lees? ¿Tú leíste el libro del idiota, como lo llaman? Así como no. Sí, y déjame decirte una cosa, aprecio mucho, yo estimo mucho a los tres autores. A los cuatro, porque Mario Padre está muy envuelto en esa idea. Y escribe El Hijo, y escribe Plinio Apuleyo Mendoza, todos son buenos escritores. Así es, pero yo, sin embargo, aunque está mencionado el hecho, perdóname, no es porque quiera halagarte a ti, que ya te tengo suficientemente halagado. No, los halagos nunca cansan. Pero es que Carlos Rangel escribió esto hace 20, 30 años. ¿Cómo? Con qué clarividencia lo planteó cuando él empezó a hablar de eso hace mucho tiempo. Y ellos pues tienen que hacerle un reconocimiento al valor intelectual que significó. Lo hacen a él y a Ron Así es, contra la corriente, porque en ese momento levantar esas banderas era muy difícil. Yo los levanté políticamente en 1988 cuando fui candidato a la presidencia de la República y planteé el tema de la modernización. Pérez, que no lo dijo en la campaña electoral, sin embargo, cuando llegó al gobierno intentó movimientos importantes lo dice Hans Neumann aquí, en la dirección de la modernización. Ahora todavía estamos en un proceso de vacilación. Ojalá se tome un camino serio que signifique renunciar a todas las equivocaciones del capitalismo de Estado o del socialismo trasnochado y que Venezuela pueda florecer económicamente. Oye, ¿hasta cuándo vamos a diferir nosotros el futuro? Todo el mundo dice que Venezuela tiene un gran futuro, pero yo no quisiera que a Venezuela le pasara lo que a un señor que le pusieron en el epitafio, en su tumba. Aquí yace una persona que siempre tuvo un gran futuro y se murió teniéndolo. Yo quisiera que Venezuela, que nosotros los jóvenes pudiéramos ver el futuro de Venezuela hecho realidad en el presente. Y ver un país donde la educación funciona, donde la salud funciona, donde la seguridad funciona. Y si tú te sientas con un grupo de amigos, ¿quién no lo desea? Pero pregunta, ¿quién está dispuesto? Es decir, yo me recuerdo mucho que me decían que no me entendía, porque venían muchos empresarios, tú sabes, todo el mundo pasaba por Buenos Días. Y caramba, siempre algo contra el gobierno, porque el gobierno hay que dar... Pero cuando les tocaban el bolsillo, corrían a pedir la protección contra la cual estaban. Alguna vez dije que lo primero que había que privatizar en Venezuela era el sector privado de la economía, porque muchos de nuestros líderes del sector privado vivían de los favores y de los privilegios del Estado, y así no se puede tener. Pero así es como se llegó a una serie de cosas
malas, y ahí es que horrible. hubo despilfarro y corrupción. En cambio ahora, yo creo que hay que desarrollar una cultura de la competencia, de la competitividad, Eduardo, de la producción, de la ¿cómo? productividad. No por Pero el bueno, hecho que tú Sofía, tienes si lo han 50 hecho y otros pico de años. países, lo han hecho otros países, ¿por Sí, qué no lo vamos a hacer bueno, nosotros? porque mira, Cuando yo empecé a hablar de estas cosas, Sofía, me decían es que hay que ser suizo. No, señor, no, mira, eso me lo dice a mí en el museo, dice, no, eso parece Suiza, Eso y es mentira. Entonces yo decía, y, el metro y ahora, está hecho y por ahora los venezolanos. tigres asiáticos, los llamados tigres Claro, asiáticos imagínate. también. Y ahora hay Oye, países en América Latina como Chile que lo están haciendo. ¿Por qué los venezolanos vamos a Porque hacer creo menos? yo una cosa. Por eso es que yo, sé por todos eso es que están yo de digo que acuerdo soy conmigo. optimista. Anteayer le hice yo lo que llaman una mosca, eran un minuto que tenía para Julio Ortega. Y me decía, ¿por qué ustedes son tan pesimistas? Julio Ortega es un gran profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Brown y en muchas otras universidades muy importantes. Yo decía, bueno, los médicos, yo soy de una familia de médicos y madre de médicos, cuando un ser humano, Hermana o de una gran un médica. animal. Mi hermana es una gran médico, mi cuñado es médico de tu presidente, de nuestro presidente. Tiene 5 órganos vitales: corazón, hígado, páncreas, cerebro y corazón. Enfermos, no tiene remedio. Cuando la educación no sirve, cuando el transporte no sirve, cuando hay hambre, cuando no se cree en la justicia, ¿por dónde empezar? Porque todo es igualmente importante. Lo primero, lo que hacen es, lógicamente, la cultura es una cosa maligna que no sirve. No se dan cuenta que cultura es todo. Pero, ¿por dónde empezar para que hagamos algo realmente importante? Si tú me dijeras Yo te voy a decir por dónde empezar y permíteme que invoque un libro que es muy respetado por toda la humanidad. En el principio era el verbo. El verbo es acción. Y el verbo se hizo carne. Entonces, mira, ¿qué quiero decir con esto? Tener una visión de país. Sofía, el problema dramático de los venezolanos de esta generación es que no hemos tenido un proyecto nacional, un proyecto compartido por todos los venezolanos que digamos en qué dirección nos vamos a mover, qué clase de país queremos construir entre todos. Sí, por eso es que no se invierte aquí, porque si a nosotros nos dicen una cosa mucho más fácil, que qué clase de país, pero una empresa nos dice qué clase de reglas de juego queremos tener con una productora de aceite, porque te estoy poniendo el ejemplo más comprensible, o de harina, yo no sé qué. Vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número 1, hacemos una sola receta. Número 2, hacemos tal cosa. Y número 3, empezamos a producir harina. Entonces produciríamos harina. Pero cuando en ese camino te hacen así... Tú haces una pregunta muy interesante, ¿por dónde comenzamos? Y yo te voy a decir que ahora que se ha puesto de moda proponerle cosas a la Real Academia de la Lengua Española, yo he estado tentado de escribirle a la Academia para proponer lo siguiente, que se prohíba el uso del plural con la palabra prioridad. Porque cuando se habla de las prioridades del país y se hace una especie de lista de mercado de 30 prioridades, eso demuestra que no se tiene claridad en cuál es la prioridad. Entonces yo estoy sosteniendo en este momento que deberíamos hacer un esfuerzo por decir en singular cuál cree usted que es la prioridad de Venezuela. Y si a mí me apremian para que diga cuál es la prioridad de Venezuela, yo insisto en que la prioridad es eso que tú llamas cultura. Eso que es cultura. Es todo. Eso es. Entonces el problema fundamental es un problema educativo. La cultura agrícola. Un problema educativo, un problema cultural, un problema de formación, de aprovechamiento del potencial cerebral. Japón no tiene petróleo, no tiene nada de las riquezas naturales que tenemos los venezolanos, pero se ocuparon de aprovechar la riqueza intelectual de su población. Venezuela tiene muchos recursos naturales, pero no hemos aprovechado suficientemente el talento, la capacidad intelectual de todos los venezolanos, no de una minoría privilegiada, sino de la formación de la población en general. La reforma educativa es lo que hace falta en este país. Ahora, eso no es prioridad. Mira, es que cuando tú ves una escuela venezolana abandonada, sucia, deteriorada, con pupitres en mal estado, etcétera, tú te das cuenta que es que la educación no es prioridad. Mira, es que esto me ha dado mucho que pensar muchas veces. Yo he subrayado, cuando tú dices, el equipo dice, se puede pensar que en último término la legitimidad de un gobierno siempre depende de su eficacia. Luego dice, nuestro problema está en que además del grave deterioro
por el que están atravesando buena parte de las instituciones de la democracia, mucha gente identifica el régimen político con sectores sociales. Y para terminar de leer, que la gente dice que no la debe leer, este razonamiento debería, en buena lógica, despertar un cierto pesimismo sobre la realidad de nuestra democracia actual. Y tú que me niegas el derecho de que como simple venezolana, que sí soy trabajadora, me puedes decir todo, pero trabajadora, no es que yo tengo cierto pesimismo, yo tengo un total pesimismo. Pero eso no se compadece con un espíritu Pero lo rebelde. dices tú, Okay. tú en tu estudio. Pero es que a pesar de entonces eso, tú lo dices y no lo crees. perdón un momentico, con todos estos elementos que hay que para el pesimismo, no nos podemos rendir. Y yo sé que tú no te rindes. Tú estás diciendo que eres pesimista. ¿Cómo que me rindo? Perdóname. Yo trabajo como... Por eso te digo, entonces no es verdad lo que... Como una mujer de 1,5 m, pues. Así es, no es verdad lo que estás diciendo, de que tú eres pesimista, porque el pesimista se entrega, el pesimista se rinde. Tú puedes ser que tengas elementos de preocupación. No dice embustes. Por eso. Y porque no decimos embuste, es que decimos, este país puede salir de esta situación que yo describo, que nosotros, que el grupo. Un país es una gente. Y además tú sabes que este trabajo no es otra cosa que interpretación de las investigaciones conductuales que hemos hecho de lo que es el promedio del venezolano. Entonces, el problema... Pero ustedes lo han hecho en el fondo por falta de dinero o para decir que no tienen dinero y cuán humildes y cuán maravillosos son. Lo han hecho tan chiquitico y para una cierta calidad de gente que sabe entenderlo. Eso tiene que ser dicho a gritos. Venezuela está en un momento así. Hemos hecho un Hay esfuerzo. que decir la verdad. Yo un día se lo dije a mi amigo el presidente Pérez. Le dije, mire presidente, hasta que ustedes no aprendan a jugar la verdad, no van a servir para nada, no se caigan en embustes. Nosotros estamos diciendo la verdad y me siento muy orgulloso de estar diciendo la verdad. Y de estarlo diciendo además porque hemos llamado al liderazgo nacional. Mira, yo llamé a los obispos, por ejemplo, y les leímos esto y lo discutimos con ellos. Llamé a los ellos están diciendo muchas verdades. Llamé a los medios de comunicación social, llamé a los líderes del mundo empresarial, llamé a los líderes del mundo sindical, he llamado a los líderes del mundo académico. Y además, estamos en la idea de seguir divulgando esto. He tenido 2 foros, o más, 3 o 4, 5 foros. Pero todos ellos son alfabetas y toda esa gente que tú nombraste comen. Pero Sofita de mi corazón, no encuentro Pero tampoco... Eduardito de mi corazón, para mí, yo sé cuando hago los programas regulares, bueno, por mi gente de aquí. Si tú haces una encuesta a la gente aquí, si les importa 3 pitos lo que tú estás diciendo ahí, o si esta noche o mañana le van a poner 10 bolívares más, claro, para que vengan aquí a trabajar. No, es que el problema aquí está. Y no se dan cuenta que todavía el trabajar, que el problema más importante. El trabajar es un privilegio. El problema más importante es el problema económico. Bueno. En este momento, la prioridad del venezolano común es cómo hago para ir al mercado. ¿Cómo hago para atender los gastos esenciales? ¿Cómo hago? Porque el autobús no existe, porque los cauchos están malos, bueno, porque le dan y además de repente se tienen que tomar 3 y 4 camionetas o jeeps. Que si no vienen los autobuses. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta? ¿Qué porcentaje del salario representa esos sombreros nuevos de los policías y los policías montados y todas esas cosas nuevas que se compran? Bueno, entonces el problema económico... Bueno, porque eso también es una especie de frivolidad que no se corresponde con la situación del país. Las necesidades, las prioridades. Por ejemplo, el mercado. ¿Sabes qué? Me decía alguien en estos días, antes uno iba al mercado con dinero en el bolsillo y salía con un saco de cosas, con una bolsa grande de cosas. Ahora va con una bolsa de dinero y sale con el mercado en el bolsillo. Pero eso serás tú, porque yo con una bolsa de dinero yo trabajo, ¿no? Es que si se fuera con una bolsa de dinero, pues, si se fuera con una bolsa de dinero, déjame un momentico reconstruir la figura. Yo entendí. Exacto. Antes se iba con dinero en el bolsillo y se sacaban muchas cosas del mercado. Ahora se va con mucho dinero, si es que se consigue mucho dinero, muchos papeles, muchos billetes, y no se saca nada del mercado. Entonces el drama de la inflación es una cosa que tiene prioridad por encima de cualquier otro. Primum vivere, de inde filosofare, decían los filósofos antiguos, los filósofos clásicos. Pregúntale a todas las adoratrices de Eduardo, que son muchas. No, yo no estoy en eso. Que cuando ellas van al mercado, si ellas no ven lo mismo que yo, gente que compran, a pesar de que van con una maquinita de calcular lo que lo tienen con los dedos, y van delante de la caja, y digamos van con 8 objetos, cosas diferentes de alimentos, y de repente ven la caja, y van haciendo así,
van retirando porque claro, no pueden. Efectivamente, sí, porque resulta que además los precios están cambiando casi que de día en día. Exacto. Entonces la gente dice, con esto que tengo puedo comprar tal cosa porque la semana pasada me alcanzaba Pero para ahora esto. no. Y resulta que ahora cuando le empiezan a sacar la cuenta dice, caramba, tengo que quitar esto, todo lo que se considera en la superfluo. farmacia. Y muchas veces no son cosas superfluas. Yo he visto lo que fue la inflación, por ejemplo, en países como Argentina, en donde por los micrófonos en el mercado le decían a la gente, los productos que ayer estaban a tantos o que hace una hora estaban a tantos, cambiaba de hora en hora el precio. Pero salió. Y lograron superar eso. Mi tesis, y esa es la razón por la cual yo tengo confianza en que saldremos del problema, es que si los argentinos lo pudieron, si los chilenos lo pudieron, si los bolivianos lo pudieron, si los peruanos lo pudieron, oye, yo creo que nosotros los venezolanos podemos hacerlo. Y las fórmulas para tener éxito están escritas. Pues no es tampoco que tenemos que inventar Eduardo, nada. me están diciendo que termina el programa. Y realmente, todo lo que tú dices me interesa mucho. Y eso ha sido siempre. Porque una vez te dije una cosa, esa desagradable, fea, pero que yo la creía. Que el mejor preparado, en el sentido de comprender, y no solamente llegar a comprender, sino siempre estar comprendiendo las mutaciones de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está muy seducido por las mutaciones, por los contagios de otras culturas que les creen mejor, de otra música, a veces de otras. Pero tú las estudias con seriedad, propones cosas que son interesantes, pero no has logrado lo más importante para que tú influyas de verdad en este país con fuerza, porque tus ideas, por lo menos las comparto a la mayoría, es que te crean. ¿Por qué no tienes credibilidad todavía? ¿Por qué no trabajas tu credibilidad? No tengo ningún interés. Yo tengo interés en ¿Cómo decir, no? No, yo tengo interés en decir la verdad. Si la gente me la cree, magnífico. Yo creo, Sofía, que al país le hubiera ido mucho mejor, perdóname la inmodestia, Claro. pero lo digo con profunda Pero convicción y eso, por eso profundo es lo mejor. sentimiento. Al país le hubiera ido muchísimo mejor votando por mí en 1988 y no por Carlos Andrés Pérez. Creo que le hubiera ido mucho mejor a todos los venezolanos, comenzando por Pérez, que a lo mejor no estaría preso ahorita. Ahora, ¿el país me cree? Magnífico, yo creo que nos hubiera ido mucho mejor. El país Pero no me uno cree. tiene... Yo lamento Mira, mucho. cuando uno lucha pero mi por algo, responsabilidad, Eduardo. mi responsabilidad, Sofía, es decir la verdad tal como yo la veo, decir mi convicción. Si me hubieran hecho caso, Entiéndame. estaríamos mucho mejor desde hace tiempo. Entiéndame, Eduardo. Trato de entender con las limitadas facultades intelectuales que tengo. Que son muchas. Mira, no es el qué, porque tu qué es magnífico. Te expresas muy bien, pero el cómo, porque cuando tú tienes ese esfuerzo de ir a aprender inglés y de encerrarte en un monasterio y de trabajar y de hacer este libro que yo lo regalo cada vez porque me parece extraordinario, porque las cosas que dices son excelentes. Entonces es necesario que así como aprendiste las otras cosas, aprendan a que te crean. Tú Y sabes- que cada vez que tú hables, Tú sabes te que hay mucha crean. gente que empieza a darme consejos. Es que si tú dices las cosas mirando para la derecha o mirando para la izquierda, No, o te pones no, una corbata amarilla, o te mentira, pones un mentira. peinado, tal Si cosa, tú te o te pones un recuerdas- copete a lo Elvis Presley. No, Nada no, de eso me interesa un no, comino. no, mentira, A mí lo que me mentira. interesa es decir la Primera verdad. vez que dices una cosa que no es verdad ¿No? aquí. Porque yo un día te dije, tú estabas mirando mucho la cámara. Y hacías así, y hacías así. Acababa de tener un curso con un profesor de cómo se hablaba en televisión. Ah, porque eso. tú eres un estudioso. Dije, Eduardo, olvídate de eso porque tú eres bueno en televisión, Bueno, pero no veas la cámara. No me hagas interesa, tal no me cosa. interesa voltear a ver la cámara. Te Lo que puedo me enseñar interesa- lo que te digo. Lo que me interesa Pero yo es lo que te decir digo. la verdad. Pero Y entonces dila de una manera maravillosa. La estoy diciendo de la manera como la puedo decir, como mis Ahora, modestas hoy- facultades y mis modestas hoy día la capacidades me estás lo diciendo permiten. mucho mejor. Y las digo así. ¿Me creen? Magnífico. ¿No me creen? Peor para ellos. te Peor iba para a los que decir. no me creen. No, yo sí te creo, pero y además quiero decirte una cosa, Ajá. que como al halago no es malo, te creo mucho más. Qué bueno, Sofía. Muchas gracias. Hasta el próximo. Bueno, yo te creo a ti domingo. también y me prometiste un reloj. Y vamos a llamar a tu pelo.